Acompáñeme a la palabra, Isaías 42, versos 22 al 24. Si la puede buscar en su Biblia, en su celular, le pido por favor que me acompañe. Isaías 42, verso 22. Pero a su pueblo lo han robado y saqueado, lo han esclavizado, metido en prisión y atrapado. Es blanco fácil para cualquiera y no tiene a nadie que lo proteja, a nadie que lo lleve de regreso a casa. ¿Quién escuchará estas lecciones del pasado y verá la ruina que le espera en el futuro? ¿Quién permitió que robaran e hirieran a Israel? Fue el Señor, contra quien pecamos, porque los israelitas no quisieron andar por su camino ni quisieron obedecer su ley. En este momento el profeta Isaías está describiendo el estado del pueblo de Israel. En este momento en que Israel ya había sido llevado cautivo a Babilonia y está en desolación, está en destrucción, está en esclavitud. Y puede ser que esta descripción de la nación de Israel también describa a veces nuestro estado emocional, de dónde venimos, qué hemos pasado, qué ha sucedido a lo largo de nuestra vida. ¿Qué situaciones difíciles han venido y nos hemos sentido en desolación, en destrucción, en abandono? Y es que Israel estaba viviendo esta situación producto de su pecado. Y aunque Dios muchas veces mandó los profetas para que se arrepintieran, el pueblo fue terco y vivió el juicio. Pero aún, mire, en medio de la destrucción, la desolación, luego el mismo profeta Isaías profetiza la restauración. Porque si bien nosotros tenemos un Dios que nos corrige y nos enseña, y aún a veces tenemos que vivir la consecuencia de nuestra desobediencia, tenemos un Padre de misericordia que nos sana y que nos restaura. Pero hoy quiero referirme precisamente a esa confianza que el Señor quiere que tengamos pese a lo que hayamos vivido. Diga conmigo, confianza inquebrantable. No sé lo que estés viviendo, ni por dónde hayas pasado, ni qué tan profundo hayas caído. Lo que te quiero decir es que la confianza en Dios va a permitir que Él nos saque de donde estemos y nos restaure. Entonces quiero referirme al estado de Israel. Les voy a pedir que si me colocan el versículo otra vez y vaya conmigo a cada una de esas palabras y usted permita que Dios le hable a su corazón donde usted ha estado o está viviendo hoy. Y dice, Israel estaba y se sentía como un pueblo robado, saqueado, que lo habían esclavizado, metido en prisión, atrapado. Dice que era un blanco fácil y que nadie lo protegía. ¿Alguna vez le han robado a usted? ¿Le arrancaron la cartera? ¿Lo estafaron? Ay, Echeverry, me tumbaron. ¿Cómo se siente usted? Defraudado, expuesto, avergonzado, intimidado. ¿Cuántos vuelven a confiar, a caminar tranquilo con su cartera por la calle? Usted se cuida más, le coloca trancas a la puerta, le coloca alarma a la casa. Usted toma unas medidas. ¿Por qué? Porque el sentirnos robados hace que se quebrante la confianza, ¿cierto? No volvemos a confiar igual. ¿Qué más? Dice que el pueblo de Israel se sentía esclavizado, se sentía en prisión, atrapado. Y quiero preguntarte aquí por cada una de ellas para que tú puedas identificar. ¿Qué te han robado? La felicidad, el amor, tu paz, tu esperanza, tu fe, tu prosperidad, tu salud. ¿Qué momentos difíciles han cambiado tu vida? Que tú dices, a partir de eso yo no volví a ser la misma persona. O en este momento no soy la misma persona, producto de esta crisis que estoy viviendo. La segunda palabra que nos habla de que eres esclavo. No sé, de pronto el médico te dijo que esas pastillas son de por vida. Y hoy estamos esclavos de un medicamento, de pronto para una enfermedad, para poder dormir. A veces somos esclavos de la opinión de los demás, de nuestras propias inseguridades que nos esclavizan. Esclavo de lo que callas. ¿Cuántos quisieran así como poner carteles y hacer la manifestación? Porque has callado tantas cosas en tu corazón que te hacen sentir esclavo. Esclavo de tus temores, esclavo del pasado, si pudiera cambiar el pasado. Esclavo del rencor,
¿Qué es lo que te impide hoy hacer algo? Invito a que cierre sus ojitos un momento y usted le pregunte al Espíritu Santo, Dios, ¿qué me está impidiendo hacer algo? ¿Qué cambió mis planes, Señor? Que hoy estoy aquí a lo mejor con temores, con angustia, con dolor. Tú lo conoces todo, Señor, y sabes cuál es el estado de nuestro corazón. Y no queremos ocultarte nada, Padre. Queremos que entres, Señor, a lo más profundo y puedas sacar todo eso, Señor, que nos ha tenido esclavizados. Todo eso, Señor, que quebrantó nuestra confianza en ti. Y la siguiente palabra es en prisión y estás atrapado. No sé, estás atrapado en un mal negocio que hiciste y no lograste salir. Estás atrapado en un trabajo duro donde te sientes esclavo de las metas, del cumplimiento de un jefe duro y no ves salida. No sé, estás atrapado en una deuda. Tú dices, ¿cuándo voy a pagar esta deuda? No alcanza, parece que no vas a salir. Te puedes sentir en esa prisión de la deuda. Te puedes sentir en una prisión de un matrimonio que no te satisface, de una persona que te hace daño y sigues allí. Y probablemente en ese momento de sentirte en esa prisión, tú como que te resignas y pierdes la esperanza. ¿Saben qué es lo peligroso de la resignación? Que tú dejas de creer en que Dios puede cambiar la situación. Y quiero que por un momento hagas memoria y tú mismo analices en dónde tú dejaste de soñar, en dónde dejaste de confiar. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, ese ya no cambia, eso muere así? No, yo nunca voy a salir de eso. A mí me tocó eso, a mí me tocó esa vida, a mí me tocó vivir así. No, ya yo cometí ese error y eso será hasta que me muera. ¿En dónde has dejado de creer? Es más, hasta has dejado de orar por eso. Porque probablemente te resignaste y la resignación es muy peligrosa. Mire, no hay nada que permanezca igual, nada. Porque nuestro Dios es creativo y si usted mira el cielo todos los días es diferente. Entonces nada va a permanecer igual mientras tengamos la confianza y podamos creer que Dios lo puede cambiar. Y la última frase que dice este versículo 22 es que se ha vuelto blanco fácil. Israel era un blanco fácil. Es decir, fácil de atacar. Nos hemos vuelto vulnerables. ¿En dónde eres vulnerable tú? ¿Cuántos son vulnerables cuando no tienen dinero? Pregúntale al lado, ¿tienes plata? Préstame ahí. ¿Cuántos se ponen de mal genio, amargados, aburridos, bravos? Llegó diciembre y este mes que es tan caro y la plata no alcanza. Mire, yo veía a alguien tan triste porque sentía que esta era otra Navidad igual, donde probablemente no había para comprarle el juguete que quería para su hijo, probablemente no había para ropa nueva. Y yo le decía, mira, quiero que quites la mirada de eso. Tu felicidad va más allá de que puedas estrenar, de que puedas comprar cosas, ¿o no es así? Cuando tú miras la vida y tú dices, Señor, tengo la vida, tenemos la salud, tenemos otras cosas, pero Satanás quiere que tú te fijes en eso para que tú no seas agradecido, para que no tengas felicidad. Y nosotros debemos fijarnos en lo que sí tenemos, en la fidelidad de Dios. Yo le dije, dime cosas buenas que Dios haya hecho por ti este año. Y me dijo, mira, sabes, increíblemente no hemos tenido salud, pero mi hijo no se ha enfermado. No hemos tenido seguridad social como tal, pero mi hijo no se ha enfermado. Mira, no hemos tenido de pronto para esto, pero no ha faltado la comida. Y yo le decía, allí vemos la fidelidad de Dios. Entonces nos volvemos blanco fácil ¿de qué? De nuestras emociones. Porque recuerde que las emociones es lo que nos hace sentir a nosotros frustrados, fracasados, entristecidos, lo que nos hace sentir poca cosa, es más, lo que nos hace sentir víctimas. Y le quiero decir algo, nadie logra una estrategia para hacerte sentir la víctima a menos que tú decidas sentirlo, ¿o no es así? Tú me quieres hacer sentir muy mal, pero ¿sabes qué? No lo estás logrando porque yo soy vencedor en Jesús. Que me fue mal, no, yo soy vencedor en Jesús. Tal vez este momento no lo logré, pero en Él soy vencedor. Yo tengo una victoria asegurada porque Él está conmigo. Es más, ¿sabes qué? Si eso no salió, era porque no me convenía. Si nosotros viviéramos con esa convicción, tendríamos la seguridad de que Dios está cerrando la puerta que no nos conviene. Señor, no se abrió esa puerta de esa universidad porque tú no me querías allá, Dios. Gracias por las puertas cerradas. Porque la Biblia dice que Dios abre puertas que nadie puede cerrar. Y cierra puertas que nadie puede abrir.
Y si nosotros estamos bajo la soberanía de Dios y hemos orado y le hemos dicho, Señor, si es esa universidad, abre esa puerta. Dios, si ese es el trabajo, abre esa puerta. Y si no, ciérralo. Entonces nos volvemos blanco fácil. ¿Por qué? Porque nuestras emociones nos hacen sentir fracasados, destruidos. Pero si nosotros establecemos que vivimos por lo que creemos y no por lo que sentimos, entonces vamos a dejar de ser víctimas. Ay, a mí me tocó duro. Ay, a mí me abandonó mi papá. Sí, pero ¿hace cuánto fue eso? Ay, hace 20 años. Y tú 20 años todavía reclamando que papá se fue. Mire, estamos viviendo duelos viejos, ¿o no? Ay, mi mamá se murió. ¿Yo cuándo? El año pasado. No, cuando yo tenía 2 años. Ya tiene 25. Pero estás vivo y Dios te sacó adelante. Mire, lo que les estoy hablando es real. Es que donde hablo de la confianza es porque esto que hemos vivido de nuestra vida ha golpeado tanto nuestra fe que hoy nos cuesta creer en Dios. Y esa niña tan linda me decía, mire, es que yo vengo a la iglesia, pero estoy batallando con creer que Dios es real. Que Dios realmente está interesado en mí. Que Dios realmente me conoce. Porque empieza como una lógica, ¿no? Y entonces Dios, ¿cómo se sabe el nombre de toda la gente de la humanidad? Y Dios, ¿cómo oye la oración? ¿Cómo es ese teléfono que tiene cuántos teléfonos? ¿Cuántos millones de habitantes hay en el mundo? ¿Cómo es que está pendiente de la gente? Yo le dije, mira, eso no lo puedes razonar, porque la fe no es por la lógica. La fe no es por la comprobación matemática que 2 más 2 es 4, ¿no es así? Porque si tú pudieras tener la lógica y la comprensión para entender a Dios, entonces tú no necesitarías a Dios, ¿o no? Porque tú serías Dios. Pregúntale al lado, ¿tú eres Dios? Qué lindo Dios que nos hace tan diminutos en el entendimiento para que podamos depender de Él, que lo sabe todo. ¿Sabes cuál es nuestra gran batalla? Las preguntas sin respuestas. ¿Cuántos tienen preguntas sin respuesta? Y probablemente te tengas que acostumbrar a que no tenemos la respuesta de todas las preguntas. Dios, ¿y por qué pasó eso? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? ¿Se acuerdan de la novela? Resulta que es real. Tú puedes tener esas preguntas. Señor, ¿por qué me nació un hijo con discapacidad, Señor? Dios, ¿por qué mi esposo se fue de la casa? Señor, ¿por qué me botaron del trabajo? Dios, no sé, ¿por qué se murió mi ser querido? Y leyéndome un libro que me encanta, ese hombre que tiene batallas con la fe decía, no puedo creer en un Dios que dice que es bueno y permite que ocurran tragedias. Porque no puedo creer que Dios sea bueno y no haya impedido que ese borracho tonto arrollara a mi esposa y mi esposa muriera. Y era un cristiano de la iglesia y producto de esa crisis tan dura abandonó su fe. Y te quiero decir, la Biblia dice, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué va a haber aflicción en este mundo? Porque estamos en un mundo caído, en un mundo que está bajo el pecado. Miren, esta no es el final, esta no es la vida a la que estamos llamados. Esto es pasajero. Aquí nos estamos preparando para una mejor vida, que es la vida eterna. ¿Cuánto vamos a durar en esta tierra? No lo sé. 10, 20, 30, 40. ¿Cuántos años tienes tú? Pregúntale al lado, ¿cuántos años tienes? ¿Cuánto vas a durar? ¿Cuánto? Yo decía, ay Señor, yo quisiera 100. ¿Cuántos quieren 100? Señor, yo quisiera 90, 80. Pero solo lo sabe Él. Él lo sabe. Pero quiero decirte algo. Hay una vida más allá después de esta. Y dice la Biblia que esa es eterna. Y que esto que es corruptible, esto que duele tanto y por lo cual nos preocupamos tanto, se va a destruir y va a volver al polvo. Pero que nuestro espíritu y nuestra alma se va a encontrar con Dios, en donde vamos realmente a ser plenos y libres con Dios y vamos a reinar. A muchos nos cuesta creer eso. Mire, cuando yo empecé a conocer lo que es la vida eterna, yo empecé a decirle, Señor, me tiene que doler menos lo que estoy viviendo aquí. O sea, no para volverme insensible, sino para no poner toda mi esperanza aquí, porque si pones la esperanza aquí te entristeces, ¿o no es así? Creyendo que aquí acaba tu vida. Entonces tienes que empezar a vivir para esa nueva vida en la eternidad, pero eso requiere confianza en algo que no conoces, pero que has escuchado, que has visto en la Biblia, y el Señor te va a dar esa esperanza. Entonces,
Lo que tú vivas en esta tierra puede hacer muchas veces que tu confianza se quebrante y llegan los golpes a la fe. Mire, es duro después de que oraste por un milagro y no ocurrió, que tú vuelvas a tener confianza en Dios. Y a veces le decimos, Señor, ¿de qué me valió creer si finalmente esto fracasó? Pero Dios sigue estando allí, ¿sabes? En medio de la duda, en medio del problema. Y quiero que veas algo como me gusta, lo narra esta situación de este hombre. Acompáñeme a Marcos, capítulo 9, versos 21 al 27. Y Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Quiero que piensen en la condición de este hombre, porque cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿desde cuándo le ocurre esto? ¿Qué le responde? ¿Qué le respondió? Desde que era niño. Entonces probablemente llevaba muchos años en esa condición. Probablemente ya era un muchacho, ya era un adolescente. Y ese padre de pronto ya se había gastado todo su dinero visitando a los médicos. Ese padre de pronto ya lo había intentado todo. Y de pronto ya no tenía fe, ya no tenía confianza. Y aún le dice a Jesús, si puedes hacer algo. Y Jesús en ese momento no le dice, pero ¿cómo que si puedo hacer algo? ¿Tú acaso no sabes quién soy yo? Jesús no le dijo que él era el Hijo de Dios, que él era el poderoso. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le devolvió la pregunta y le dijo, si puedes creer. ¿De quién depende el milagro? De mí. Y Jesús le dijo, si tú puedes creer, yo lo puedo hacer. Si tú puedes creer. Y entonces el hombre dijo, creo. Pero él estaba batallando. Porque él le dice, ayúdame en mi incredulidad. Si tú estás hoy en la iglesia, yo sé que estás luchando por creer. Pero el Señor quiere que la fe que tienes sea mayor que la que te trae a que te sientes en la iglesia. Porque puede ser que te dé para venir a la iglesia, pero no para vivir al nivel que el Señor quiere que tú veas las cosas que Dios quiere que tú hagas o que tú veas por la fe en tu vida. Entonces el Señor le dice, ¿crees? Y él dice, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y es que no es pecado que tú le digas a Dios que estás batallando. Que tú le digas, mira, Señor, yo creo hasta aquí. Pero esto que es tan difícil, Señor, eso no lo creo. Que mi esposo cambie y venga a la iglesia, Señor. Señor, que mis hijos te busquen. Señor, eso es difícil. Señor, que yo pueda pagar esa deuda. Señor, eso no. Entonces a veces tenemos fe para unas cosas, pero para otras no tenemos fe. Y es necesario que nosotros podamos ir a la presencia de Dios y le podamos decir al Señor dónde se resquebrajó nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Y cuando tenemos esas preguntas sin respuestas, probablemente viene a nosotros la duda, la desconfianza. Mire, las pruebas dolorosas son la semilla que trae a nuestra vida duda e incredulidad. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que tú no lo vuelves a intentar. Ustedes recuerdan cuando Jesús muere, Pedro, que había negado a Jesús, dice que llora amargamente. Probablemente Pedro sintió que esos 3 años eran perdidos, porque ellos todavía no habían visto el milagro de la resurrección. Y dice que Pedro vuelve a pescar. O sea, Pedro se devolvió. Y usted sabe cuánta gente arranca el camino de Dios y cuando no ve que Dios actúa tan rápido como quiere, se devuelve. Ay, no, eso no sirve a nadie a la iglesia, ¿yo para qué voy a hacer eso? Y te devuelves. Y dice que cuando Jesús se le aparece nuevamente y él ve que el resucitado, que después que supo que murió
el Padre lo levantó, dijo, era verdad que nuestro Dios venció la muerte y que es poderoso. Entonces en ese momento, cuando luego allí en el Pentecostés el Espíritu Santo se derrama sobre él, el Señor empodera a Pedro de una manera que Pedro es el hombre más importante en ese momento en la primera iglesia. Y cuando Pedro predicaba, la gente, las multitudes se convencían porque dice la palabra que hablaba con tanta convicción y mostraba el poder del Espíritu Santo. Entonces usted y yo tenemos que estar tan seguros de que Dios es real y la confianza sin duda de que Dios va a hacer su perfecta voluntad en cada momento, que si aún nuestro corazón se humilla, si le creemos, Dios es capaz de hacerlo. Pero tenemos que decirle a Dios dónde estamos heridos, para que Él nos pueda sanar. Cuando al final de Isaías capítulo 42, que estamos leyendo, dice que el pueblo no tenía nadie quien lo protegiera y quien lo sacara de la cautividad. Pero recuerda que el amor de Dios por nosotros se idea el plan de rescate más maravilloso que está en Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para salvarnos y tuviéramos vida eterna. Si a veces no recuerdas ningún versículo, recuerda ese. Si a veces sientes que no sientes a Dios y que no es real para ti, solamente recuerda que Jesús sí vino a la tierra, que la historia lo dejó plasmado. ¿Recuerdan? El antes y después de Cristo en nuestra historia, te lo enseñan así en historia. Celebras la Navidad porque el Mesías vino a la tierra. Esa realmente es la razón de la Navidad. Pero mira, lo real es que Jesús vino a la tierra siendo el Hijo de Dios para salvarnos. Y eso tiene que darnos esperanza contra toda situación. Hay dolor, sí, hay sufrimiento. En nuestro corazón Dios sabe que somos frágiles. ¿Y saben qué es lo más lindo? La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Diga conmigo, Él se compadece de mi dolor. Nadie puede entender tu dolor como Dios lo puede entender. A nosotras nos parece que los hombres se quejan mucho. Les duele una uña, ¡ay! Me dio gripa, ¡ay! ¿Cierto? Pero nadie puede compadecerse de tu dolor sino Él. Porque dice la Biblia que fue tentado en todo. O sea, Él vivió todo lo que tú has vivido. El desprecio, el dolor, el abandono, la muerte. Él. Entonces nosotros tenemos que refugiarnos en Él. Y quiero decirte algo. Cuando el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él vencía, significa que aún en medio de la prueba, Él te ayuda a que te puedas sentir vencedor. No significa que ocultes los sentimientos de dolor, pero que te puedas agarrar fuerte de Él y creas que te da las fuerzas para cada día. Dice, nuevas son mis misericordias cada día. Entonces, cada día con Dios, cada día con su fuerza, cada día con la confianza en Él, cada día con la esperanza, cada día con el Señor, mirándolo a Él. ¿Y qué? Abandonando el pasado. Porque dice Pablo, ¿cierto? Ciertamente olvido lo que queda atrás para alcanzar lo que sigue. El pasado es muy duro de seguir cargando si tú no lo sueltas y logras la nueva posición que el Señor quiere para ti. Cuando Jesús le dice al hombre del hijo endemoniado y le dice, si tú puedes creer, entonces yo voy a hacer algo. Jesús le está diciendo que esa es la clave para que tú puedas ver el milagro. Entonces, nosotros tenemos que identificar que hay una batalla en nosotros y es la duda, la incredulidad. Y el día que ocurre el milagro de ese hijo, cuando ese espíritu sale de ese muchacho, no solo él recibió un milagro, la fe de su papá también se levantó. Él volvió a creer. ¿Sabe qué es lo maravilloso de venir a la iglesia? Que podemos levantar la fe de otros, que podemos tener testimonios. El fin de semana que pudimos mostrar algunos testimonios, yo decía, Señor, estos son los testimonios que podemos contar. Pero hay otros que no se ven,
Aún, mire, hay otros en donde parece que no hubiera nada bueno, porque también hubo gente por la que oramos y murió, porque también hubieron situaciones muy duras. ¿Por qué volvió el cáncer? ¿Por qué la gente está enfrentando batallas, situaciones difíciles? ¿Y saben por qué? Dios las permite para que podamos ver su gloria. Probablemente la situación difícil que hemos enfrentado es lo que nos tiene aquí. Y si de pronto no la hubiéramos vivido, no estaríamos buscando a Dios. La iglesia es un lugar donde aprendemos a depender de Dios. Pero nuestra confianza tiene que estar en Él, aunque no veamos muchas cosas. Cuando usted lee Hebreos 11, que es como el mural de la fe, y dice que algunos alcanzaron lo que esperaban, pero dice que otros murieron aún sin recibir ni ver lo que tanto habían perseguido, pero dice que esperaban una ciudad que era mejor. Significa que Dios les dio más, pero en la eternidad. Entonces, a veces de pronto no lo vamos a recibir todo, pero nuestra fe tiene que estar en Dios. Entonces, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento del dolor, en el momento del abandono, es cuando tenemos que aferrarnos a Dios, a que Dios es real, a que Él es suficiente para ayudarnos, para suplirnos. Y si en ese momento tú logras aprender a depender de Dios y que Él sea lo único que te llene, Dios se va a revelar. Y Dios va a llenarte. Y Dios va a ser suficiente. Es necesario que tú seas sincero con Dios. Miren, yo recuerdo estar viviendo una situación muy difícil y estarle diciendo al Señor, pero le decía a Bernardo como, pero ¿y a quién matamos? Para que estemos viviendo esto. ¿Sí? Y yo sentía que la vida me estaba cobrando algo tan duro que yo decía, Señor, pero no he sido tan mala como para merecer esto. Pero no se trata de eso. Se trata del proceso en el que Dios quiere que seamos procesados. ¿A cuántos les gusta ser procesados? Que Dios te meta en el molino ahí de la dificultad, del dolor, de la enfermedad, de la crisis. Pero resulta que el Señor tiene que moldearnos. Y dice la Biblia que Jesús aprendió obediencia por lo mucho que sufrió. Muéstrale una cicatriz al de al lado, no sé, un chichón, una cortada, los puntos. Muéstrele ahí, muéstrele una herida que usted tenga. A ver, ¿cuántos se abrieron la frente como yo? Todavía tengo aquí la cicatriz. Pregúntale, ¿te dolió? Pero cierto que no te volviste a montar ahí, cierto que no te volviste a tirar de allá. De pronto aprendimos obediencia por el dolor. Y lastimosamente, a veces somos tercos y vamos a tener que pasar procesos dolorosos. Y usted dirá, ¿cuál es la respuesta al dolor? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué viene el problema? ¿Por qué viene la dificultad? ¿Por qué viene el dolor? Mire, no te tengo la respuesta, pero algunas respuestas podrían ser, como dice la Biblia, que nuestro pecado trae algunas consecuencias. Que Satanás es el acusador de los hermanos y vino a robar, a matar y a destruir. El plan de Dios, su voluntad no es enfermarnos, su voluntad no es frustrar nuestros planes, su voluntad no es la pobreza, pero Satanás está detrás para que nosotros desconfiemos de Dios. Satanás está detrás para que tú no le creas a Dios. Satanás no quiere que nosotros adoremos a Dios. Entonces va a hacer todo lo posible por acabar tu fe, por hacer que mengues en el propósito de creerle al Dios de los milagros. Entonces, nosotros tenemos que identificar allí en donde nuestra fe ha sido golpeada y decirle al Señor que nos sane. Pero ¿cómo tú restauras la confianza? ¿Cómo vuelves tú a construir la confianza en Dios? ¿Cómo construyes una confianza inquebrantable? Lo primero, reconoce que estás herido. Reconoce que necesitas sanidad. ¿Sabe qué pasa? Que a veces nosotros hacemos de que somos tan civilizados que eso no nos dolió. Ay, pero te botaron del trabajo. Ay, sí, pero me hicieron fue un favor. Entonces tú tan civilizado crees que nada. No, te quiero decir, siempre que hay una frustración, siempre que vives un momento de cambio, hay heridas en el corazón. Y necesitamos decirle a Dios dónde estamos heridos. Entonces, tú tienes que decirle al Señor, Señor, sí he estado herido, sí me dolió. Señor, sí me dolió que escogieran a ese y a mí no. Dios, mira, sí me dolió que la novia se fuera con ese y no conmigo. Dios, sí me dolió
que no me dieran ese trabajo. Señor, sí me dolió que no me aceptaran en esa universidad, Dios. Sí me dolió que me cambiaras los planes, Señor. Sí me dolió. Entonces, lo primero, reconocer que estamos heridos y que necesitamos sanidad. Lo segundo, que en esa sanidad podamos perdonar. Y usted dirá, perdonar que, mire, todo. La situación difícil, perdonar a las personas, perdonar a las instituciones, a los lugares. Hay lugares a los que uno no quisiera volver, ni mencionar. Perdonar a Dios. Perdonar el pasado que tú sientes que fue tan duro contigo. Lo tercero, llenarte de la palabra de Dios. ¿Saben qué pasa? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a conocer el carácter de Dios. Y conocer el carácter de Dios es lo que te va a ayudar a confiar en Él, que Él es fiel. Si no conocemos el carácter de Dios, podemos creer cualquier cosa que el enemigo nos mande a la mente. Y necesitamos nosotros aprender la palabra de Dios. Y te quiero decir algo, si tú no memorizas versículos, no vas a tener palabra para el momento difícil. En el momento difícil, de pronto no tengas ni tiempo de ir a buscar la Biblia, ¿o no es así? Búscame la Biblia, léeme el Salmo tal. Tienes que aprendértelo. Aprende palabra. Miren, cuando yo empecé la vida cristiana y mi primera líder se sabía tantos versículos, yo decía, ay, ¿a qué hora yo me voy a aprender esos versículos? Pero en los años de leer la palabra ha cobrado vida para mí. Y en el momento difícil, Dios me recuerda su palabra. Y dice la Biblia en Efesios 6 que la palabra de Dios es la espada. A diferencia del resto de la armadura, la única con la que te puedes defender contra el enemigo es con la palabra. Y Jesús le dijo a Satanás, escrito está, solo al Señor adorarás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú le tienes que decir, Señor, yo tengo que apropiarme de la palabra. ¿Cuál es tu versículo preferido? Dile al lado, a ver, le voy a preguntar, pregúntele. ¿Cuál es su versículo preferido? ¿Cuál es tu espada? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Tenemos que tener espadas, muchas espadas, que es la palabra de Dios. Y te quiero decir algo, cada vez que el enemigo manda dardos a tu mente para destruir tu confianza en Dios, tú le vas a sacar la palabra. Y le vas a decir, ¿sabes qué, Satanás? Tú eres un enemigo derrotado. Estás vencido. Cristo te venció. Mi Dios es el vencedor. Pero necesitas la palabra. El mismo espíritu que levantó a Jesús de la muerte es el espíritu de Dios que está en mí. Necesitamos la palabra para poder contrarrestar los argumentos que se levantan en nuestra mente. Cuarto, en los momentos difíciles, rodéate de personas que levanten tu fe, que puedan orar por ti. No te unas con la gente negativa, porque la gente negativa te chupan lo poquito que te queda. Eso sí, a mí también me pasó y quedé peor. Te acabaron. Tienes que unirte con gente que tiene fe, con gente que puede levantar tu fe. Miren, ¿saben qué es lo lindo? Cuando el Señor le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo. Lucas capítulo 22, 31, Jesús le dice, he orado por ti para que no falle tu fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que venía la prueba para Pedro. ¿Saben qué hizo Pedro? Le dice, todo soberbio, Señor, yo hasta la muerte iría contigo. Pero el Señor sabía que Pedro lo iba a negar. Si Pedro en ese momento se humilla y probablemente le dice, Señor, por favor, ayúdame, probablemente Pedro salga adelante y no niegue a Jesús. Pero Jesús sabía lo que venía y que era una prueba para él. Entonces Jesús dice que había orado para que la fe no faltara. Y le quiero decir algo, mire, este año vivimos una situación con una persona que servía aquí en la iglesia, muy cercana, de muchos años. Y cuando ya nos dicen que está en su último momento, yo me fui de la clínica a estar con su mamá. Y yo oraba porque Dios guardara la fe de ella. Y ella sabe, porque ha vivido otras situaciones muy duras. Y ella, cuando le dan esa noticia, ella dijo, yo no quiero estar aquí, yo quiero ir a mi casa.
Y en su casa ella lloró muy largo y muy duro y muy profundo. Y le dijo, Señor, lo único que te pido es que no me permitas renegar de ti. Guarda mi corazón. Te entrego mi hija es tuya. ¿Por qué? Porque está adelantándose a lo que el corazón va a sentir, ¿cierto? A la crisis. Y quiero que sepas que todos somos vulnerables en el momento en que la prueba llega. Pero si nosotros hemos aprendido palabra, hemos aprendido cómo es Dios, vamos a poder soportar la prueba. Como dice la palabra, que el sensato edificó su casa sobre la roca, ¿verdad? Que vinieron las mareas y su casa permaneció firme. Pero cuando no tenemos ese cimiento de la fe, de la palabra, probablemente nos derrumbemos. Y quinto, dar gracias en todo tiempo. Y dar gracias en todo tiempo, dice Primera de Tesalonicenses 5, que dice que dad gracias en todo tiempo porque esta es la buena voluntad de Dios para nosotros. Mire, dar gracias es tan sanador que en el momento difícil lo hace a usted tener la perspectiva correcta. Ay, pero no hay. Señor, gracias. Ay, pero se enfermó. Señor, gracias. Ay, pero me robaron. Señor, gracias. Que en vez de quejarnos, que en vez de renegar, le demos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por el momento difícil. Gracias, Señor, por la situación tormentosa. Y aún digamos, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Enséñame. Señor, dame un corazón que te pueda escuchar en ese momento. 6, confiar en la bondad de Dios. Es decir, pensar bien de Dios. Piense siempre bien de Dios. Jeremías capítulo 29, verso 11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar y no para su calamidad. Son planes para darles un buen futuro y una buena esperanza. Y me gusta la otra versión, dice el Señor, yo sé bien lo que he planeado para ustedes. Planes para su bienestar y no para la calamidad. Para darles futuro y esperanza. Diga conmigo, Dios tiene planes de bien para mí. A pesar de todo, nuestro Dios es un Dios de restauración y es un Dios de bendición. Y le quiero dejar finalmente con esta palabra que usted va a encontrar en Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y la otra versión dice, puedes creer y confiar sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que hizo la promesa de que no nos va a dejar hasta que haya cumplido todos sus propósitos con nosotros. Pero hoy vamos a decirle al Señor en donde las pruebas duras han debilitado nuestra confianza para que Él nos pueda sanar. Y finalmente, haz guerra espiritual. Quiero tomarme este minutico para hablar de la guerra espiritual, porque si aquí en la iglesia publicamos que va a haber reunión de guerra espiritual, se llena impresionante. No cabe la gente. Pero le quiero decir que la guerra espiritual, la mejor guerra espiritual que tú puedes hacer es la obediencia y la santidad. Porque cuando tú vives en obediencia y en santidad, Satanás no te va a estar atacando tanto. Pero a nosotros nos gusta venir fuera Satanás, suelta mi casa, vete de mí, no me atormentes más. Y te quiero decir, eso también es necesario. Pero cuando tienes cubierta la primera parte, ¿cuándo va a huir Satanás? Cuando yo me someta a Dios, cuando yo sea obediente, cuando viva en santidad. Entonces le voy a decir a Satanás, ¿sabes qué? Te vas. Y usted no demoró zapateando cansado 1 hora. Porque la guerra espiritual se logra por la autoridad que usted tiene, por la santidad en la que usted vive. ¿Recuerde? Entonces su mejor ayuno, su mejor guerra espiritual es la obediencia. Deje de pasar hambre, dígale al lado, deje de pasar hambre, deje de ayunar tanto. Conozco gente que pasa de ayuno en ayuno, pero tú vas a ver su vida y no toma orden en cosas donde no es testimonio. Te quiero decir, el mejor ayuno que tú puedes hacer es poner orden en las áreas de tu vida que tú sabes que no están bien.
esa es la mejor guerra espiritual que tú puedes hacer. Y lo invito, si se pone en pie un momento y usted puede cerrar sus ojitos, por favor, colocarse la mano en el corazón, decirle: aquí estoy, Señor. Tú sabes todo lo que he vivido y aún lo que estoy viviendo en este momento, Señor. Aún la incertidumbre del futuro, Padre, ¿qué me espera? ¿Qué va a pasar, Señor? No sé cómo voy a enfrentar lo que viene. Y si puede cerrar sus ojos un momento y tratar de no distraerse y creer que es su momento más importante con Dios y que Dios va a honrar su fe, y se coloca la mano en el corazón y le diga: Señor, estoy como este hombre, creyendo que no puedes hacer nada, creyendo que ya me pasó lo más terrible, Señor, y que para qué creer. Probablemente, Señor, las situaciones difíciles del pasado, de la vida, golpearon mi fe. Yo le pido que por un momento usted le diga a Dios dónde usted dejó de creer. Señor, enterré mi sueño. Señor, no volví a orarte por esto, no volví a pedirte por esto, Padre. No volví, Señor, a hacerlo. Y aquí estoy, Señor. Y vamos a decirle a Dios en donde ese dolor nos hace sentir frustrados, fracasados. Señor, a veces he dicho que eso no me duele, Padre. Pero hoy reconozco delante de ti, Señor, que si eso fuera diferente, probablemente yo tendría gozo, Señor. Y reconozco que hay situaciones por las que he atravesado y aún las que estoy viviendo hoy, Dios, que traen mucho dolor. Vamos, se necesita fe aún para que cierre los ojos. Se necesita fe para que coloque la mano en el corazón. Si usted vino hoy y usted está luchando, dígale: Señor, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Lo que no me deja orar, lo que no me deja creer, lo que no me deja concentrarme, lo que no me deja abrir la boca para decirte: te necesito. Sáname, Señor. Si esto fuera diferente en mi vida, Señor. Cuántas cosas te reprocho, Señor, de mi pasado, de lo que he vivido. Si no se hubiera ido, si no se hubiera muerto, Señor, si no se hubiera acabado, si yo no hubiera tomado esa mala decisión, Señor. Cuántas cosas en mi vida, Señor, necesitan que tú vengas y las transformes, Padre. Yo no lo puedo hacer, Señor. Que yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer, Señor. Padre, no veo cómo voy a pagar esa deuda, pero tú sí lo puedes hacer, Dios. No veo, Señor, cómo vas a transformar a ese hijo, a ese esposo. ¿Cómo va a cambiar eso, Señor? No lo veo. No sé cómo voy a enfrentar esa situación. No sé cómo voy a asumir ese reto, pero tú sí lo sabes, Señor. Quiero aprender a confiar. Quiero aprender a confiar, Señor. Sácame de toda cárcel, Dios, donde me he sentido atrapado. Atrapado en una mala decisión. Atrapado en un mal momento. Atrapado, Señor, en un matrimonio que parece que no sale adelante. Atrapado por mis pasiones. Atrapado por mi pecado. Atrapado por mis errores. Error tras error, Señor. Y estoy dañando lo que tú me has dado. Estoy atrapado en esa cárcel. Sácame, Señor. Sácame. Le invito a que levante sus manos al cielo y diga: sácame, Señor. No puedo solo, te necesito. Dame la fuerza tuya, Dios, para creer que mi vida puede ser diferente. Para creer que vale la pena confiar, Señor. Y yo te puedo decir como ese hombre: yo creo. Vamos, dígale: yo creo, Señor. Yo creo que tú eres capaz, Señor, de cambiar mi situación, de cambiar mi circunstancia, de darme ese dinero para pagar esa deuda, Señor, de darme esa provisión para enfrentar ese compromiso. Yo creo, Señor, que tú eres capaz de abrir un camino donde no lo hay. Yo creo que tú eres capaz de mudar mi corazón, Señor, y colocarme un corazón nuevo para que yo sea la persona que tú quieres, Señor, que yo sea. No quiero seguir sintiéndome más la víctima, el pobrecito, la pobrecita, Señor, del que todos tienen lástima. Quiero sentirme, Señor, como una persona que puede aprender a confiar en ti, Señor. Que hay futuro para mí, que hay esperanza para mí, Señor. Que las cosas viejas pasaron. Que puedo dejar atrás, Dios, el dolor, la escasez, Señor, el tormento, la persecución. Señor, ¿en qué momento me perdí de tu camino? ¿En qué momento me solté? Pero aquí estoy. Agárrame de tu mano, Señor. Agárrame de tu mano, Señor. Y yo te pido que hoy lo que está muerto, Señor, tú le des vida en mí, Señor.
Lo que tú has dicho de mí, Señor, se ha recuperado, se ha levantado, Señor. Y vamos, si usted le puede decir, como dice esta canción, que lo que hoy está muerto, Dios le da vida. Y Dios lo levanta, Señor. Levántame a mí. El primero que necesita creer soy yo, Señor. Yo. Restaura, Señor, las ruinas de mi vida, de mi fe, de mi esperanza, Señor. De lo que yo era, de lo que yo soñé, de lo que tú me llamaste, Señor. De ser el padre, el esposo, Señor. De ser el empresario. Oh, aquí estoy, Señor. Levántame, levántame, Señor. Levanta mi matrimonio, Señor. Levanta mis hijos, Dios. Levántame, Señor, como un empresario, como una empresaria. Levántame, Señor. Aviva los sueños. Sácame de esa prisión, sácame de esa cárcel, Señor. Siempre quiero adorar.